a una persona muy especial en la empresa que tiene ya tiempo utilizando los productos con pacientes y se ha dedicado en pacientes, mucho en pacientes terminales con enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo con lo que acaba de pasar ahorita, que es la pandemia del COVID, y nos trae el día de hoy casos documentados. ¿Ok? Pero antes de eso les quiero decir su preparación académica, que es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas y Biología Dr. Ignacio Chávez en Morelia, Michoacán. Cursó la carrera médica obteniendo la licenciatura como médico cirujano y partero, diplomado en mesoterapia, investigadora y conferencista en el campo de salud, con atención en control cardiometabólico integral. En su experiencia laboral, estuvo en el Hospital Regional Miguel Silva en Morelia, Michoacán, en el Hospital General de Durango, en la Secretaría de Salud, en la Jurisdicción Sanitaria número 5 en Jalapa, Veracruz, Jurisdicción Sanitaria número 7 en Orizaba, Veracruz, en el Hospital Río Blanco de la Secretaría de Salud, en el Programa de Atención en Muerte Materna Infantil en Río Blanco, Veracruz, en la Asociación AOPAC, que es Asociación de Orizaba, que propone atención a niños con cáncer en el estado, en San Cristóbal, Veracruz, dando atención a niños con cáncer a 11 jurisdicciones del estado de Veracruz. Estuvo en investigación nacional en UPAC, Unidad de Atención y Prevención Cardiometabólica en Morelia, Michoacán. En la Unidad Médica Avanti, donde da atención y prevención metabólica, es investigadora y asesora de bienestar. Y conferencias que ha impartido, ha tenido congresos nacionales en el Colegio de Medicina Interna en Cancún, Quintana Roo, Monterrey, Nuevo León, en el World Trade Center en Boca del Río, Veracruz, Morelia, Michoacán, en un enfoque de función endotelial, en Querétaro. Ha tenido foros académicos y actualizaciones en Morelia, Michoacán, Durango, Veracruz, Guadalajara, Jalisco y Toluca. También ha estado en el World Trade Center de la Ciudad de México y en URIS, que es Unidad de Rehabilitación Integral. Ha impartido cursos en la SEDENA, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Centro de Rehabilitación Infantil en la Ciudad de México, en el DIF de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, en el Hospital Central Militar, Área de Medicina Física y Rehabilitación de la Ciudad de México, Hospital Central Militar en el área de enseñanza, Zona Militar número 1 en la Ciudad de México, y ha tenido publicaciones médicas nacionales en el Real Colegio de la Academia de Medicina Interna, en los valores de función endotelial en niños mexicanos. Y el día de hoy está aquí con nosotros la doctora Verónica García. Pues, ¿qué les digo? Muchas gracias por haberme invitado una vez más. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la información que traigo el día de hoy. Y pues bueno, vamos a regresar un poquito al 2019, cuando inició la pandemia, que yo sé que muchos ya no quieren volver, porque obviamente muchos tuvieron pérdidas, sé que hay muchas personas con secuelas. Todo esto se puede tratar. Y se puede tratar de una forma muy fácil, como no se hubiesen imaginado. El problema es que aquí la mayoría de los médicos no tenían el conocimiento cómo afecta la infección por el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque pues fue algo que nos agarró a todos de sorpresa, ¿verdad? Para mí lo vamos a ver enseguida. Muchos me decían, es que ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Como yo tuve formación en el área de investigación nacional, trabajamos todo lo que es metabolismo, y el área de atención que yo más trabajo es con pacientes diabéticos, hipertensos, todo lo que es crónico degenerativo, pacientes terminales y desahuciados. Entonces son pacientes en el área médica de lo más complicado que se pueda tratar, sobre todo porque la mayoría ya nos llegan con un diagnóstico de desahucio, donde ya en los hospitales ya no se les puede hacer nada. Entonces dicen por ahí que el perdido a todas va, ¿verdad? Y bueno, finalmente también de repente dicen, pues si no me hace mal y me puede hacer bien, pues voy a hacer el intento, ¿verdad? La mayor cantidad de casos que vamos a abordar ahorita fueron sobre el 2020-2021. Todos los pacientes que vamos a ver el día de hoy, ninguno estaba vacunado en ese momento, y van a ver los resultados tan buenos que pudimos obtener. Y pues bueno, iniciamos.
Siempre les pongo algún pequeño pensamiento. Dice que existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad y la otra es negarse a aceptar lo que es verdad. Entonces, alguna vez vi una paciente con un problema de un tumor en la tiroides. Bueno, ya había evolucionado a cáncer porque ya tenía metástasis. Y en algún momento fue a una valoración, después ya no la vi, después regresó y le comenté qué había pasado. Y me dice, me quitaron mi cáncer. Y digo, ¿qué se hizo? ¿Qué se tomó? Y dice, nada. Fui a ver un sanador y me dijo que mis ojos iban a ver lo que mi mente no puede creer, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver el control de virus con Platamil. Tenemos, en estos casos les recomiendo mucho utilizar, sobre todo en pacientes si tienen diagnóstico reciente o tienen complicaciones, utilizar más el aqua. ¿Por qué? Porque es un concentrado, este es 3 veces más concentrado que la Platamil y les puede dar mejores resultados. Bueno, ¿qué es el endotelio? Partimos desde ahí. Cuando yo supe de la infección por SARS-CoV-2, de momento yo creo que igual que todos, pues era algo nuevo, no sabíamos qué era, cómo actuaba en el cuerpo, cuáles eran los daños, los riesgos que podía tener los pacientes y sobre todo, pues todo lo que se hizo en relación a los noticieros, que también todo esto fue una pandemia de mucho miedo y de mucho estrés. Y ya lo vamos a ver porque por medio del miedo y del estrés es una de las mejores formas en que puede haber control en las masas. El endotelio es una capa de células que cubre venas y arterias por dentro. Eso es como un teflón. Cuando nosotros somos jóvenes, los niños desde pequeños tienen su endotelio limpio, joven, por eso comúnmente los niños no se enferman mucho o no tienen enfermedades crónicas graves, a menos de que ya hayan nacido con ellas o estén sometidos a mucho estrés o tengan una alimentación verdaderamente mala, que son las condiciones por las cuales puede dañarse el endotelio. El endotelio es un órgano que se descubrió hace apenas 60 años y hace aproximadamente 45 años que se tiene conocimiento qué es, cómo funciona, para qué sirve. Es uno de los órganos más grandes del cuerpo. Si nosotros a alguien preguntamos por órganos, pues se identifican cerebro, pulmones, hígado, vaso, páncreas, pero les pregunta a uno qué es el endotelio y dónde está y casi nadie sabe. El endotelio ha sido bien difícil tratarlo. Si los médicos trabajasen desde el endotelio, podrían llegar a obtener los resultados que ya hemos visto muchas veces en exposiciones aquí y lo que vamos a ver ahora. En el endotelio se desarrollan todas las enfermedades crónico-degenerativas y se desarrollan desde el vientre materno. Entonces tenemos un verdadero problema porque esto, ¿quién debería de verlo inicialmente? Ginecobstetricia, desde el embarazo de la mamá. Si la mamá sube más de 15 kilos en el embarazo, automáticamente daña el sistema circulatorio del bebé. Pero ese daño no se va a ver en ese momento, sino por lo regular 20 años después, que es el tiempo de evolución para una diabetes, para una hipertensión, para un cáncer. Esos son padecimientos que no se desarrollan de la noche a la mañana, llevan un trasfondo de mucho tiempo. Entonces, si la mamá no lleva una alimentación adecuada, ya está dañando el endotelio del bebé, y no solo el de él, sino el de ella también. Y es muy común que dicen, al cabo subo de peso, después me pongo en control y me pongo a dieta y bajo y todo bien, pero el conocimiento que no tienen es el daño que están causando dentro de las arterias, tanto de ellas como del bebé. Cuando el endotelio se daña, les comentaba de una forma muy sencilla, es como un teflón que recubre por dentro estos tubos que llevan oxígeno y nutrientes hacia todo el cuerpo y hacia todos nuestros órganos, que también está en cadenas ganglionares y también está en áreas donde hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, es un conductor, ayuda a la nutrición, ayuda a la oxigenación, ayuda a la estabilidad, ayuda a que no suba la presión.
Una persona que tiene cualquier padecimiento, llámese diabetes, hipertensión, artritis, lupus, esclerosis múltiple, todas estas personas tienen un daño importante en el endotelio y que generalmente empezó 20 años antes del diagnóstico. Para cuando se les diagnostica ya el problema ya está avanzado y ya es por complicación. La segunda causa que se dañe el endotelio es en los niños, el consumo de dulces y azúcares entre los 2 y los 5 años de edad, que es cuando más se les debe de cuidar la alimentación también, y empiezan a consumir pues refresco, frituras, dulces. Todo esto daña grandemente el endotelio. El primer cambio solamente se regenera 2 veces en la vida. Para que una persona tenga prevención y no pueda tener secuelas por infección por SARS-CoV-2, el endotelio debe de estar trabajando y debe ser funcional. Y esos pacientes nunca llegarían a tener ninguna complicación por una infección de este tipo. Cuando los niños llevan esta alimentación, el endotelio, el primer recambio está entre los 8 y los 11 años de edad. A esa edad, ¿quién se cuida? Pues nadie. Todo el mundo piensan que los niños están sanos y que no se pueden enfermar, y lo cierto es que no es así. El segundo recambio es entre los 18 y los 22 años de edad. ¿Quién se cuide esa edad? Menos. Están en una edad donde todo mundo mal come, mal vive, mal duerme. Los chicos de preparatoria, universidad, toman, fuman, se drogan, se desvelan. Le dan al cuerpo como si fuera a ser la última vez que van a vivir. Y el problema es que no saben que es la última vez que van a vivir. El cuerpo humano vive en su esplendor hasta los 30 años de edad. A los 30 años de edad y un día todo empieza a envejecer. Entonces ahí ya tenemos el segundo recambio, que si hasta ahí no se cuidó la alimentación, el dormir, el evitar exponerse a radiaciones, aparatos electromagnéticos por más de 4 horas seguidas en un día, ya tenemos daño endotelial. Posteriormente, las mujeres tienen una gran desventaja en esto porque el cambio hormonal por la menstruación de cada mes lleva a la disfunción endotelial. Entonces, por eso la mayoría de mujeres, cuando ya tienen hijos, a veces están muy jóvenes, 22, 24, 26 años, y empezamos ya con problemas de obesidad muy fuerte, problemas de insuficiencia circulatoria. Y luego es como decir, es que es normal porque ya tuve hijos, y la verdad es que no. Si nos cuidásemos un poquito, pues los resultados serían diferentes. De lo cual y por lo tanto, si a los 24 años de edad están con problemas, obviamente a los 40 años de edad van a tener todo lo habido y por haber: hipertensión, diabetes, artritis, ansiedad, estrés, depresión, lupus, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese endotelio permanezca sano y que podamos desde la infancia poder tener una buena prevención? Pues lo primero es en el embarazo. La mujer debe de cuidar mucho la alimentación en el embarazo. El segundo es cuidar la alimentación en los niños una vez que empieza la lactación, y hasta la adolescencia. Ahí ya va a estar complicado, ya no va a depender tanto de ustedes, porque llega un momento donde los adolescentes ya van a comer lo que ellos quieran, ya no les van a hacer mucho caso si no llevan una buena educación. Posteriormente, pues en las mujeres, cuidar la situación de la menstruación, cuidar también su alimentación en esos días, porque eso lo ven como si fuera lo más normal y nunca se cuidan, y después de los embarazos vienen todas las complicaciones. ¿Qué otro factor afecta el endotelio que podría tener complicaciones para infección por SARS-CoV-2? Obesidad y sobrepeso. Cuando hay obesidad importante, sistema circulatorio no está trabajando, cadenas ganglionares tampoco, ahí puede haber riesgos y complicaciones también. El principal daño endotelial se da en los pacientes que fuman, que van a ser varios de los casos que vamos a ver ahorita. El tabaco destruye grandemente el endotelio y ya no tiene una capacidad de regeneración como cuando somos niños o antes de los 8 años de edad.
Entonces, esos pacientes que fuman mucho, yo les recomendaría grandemente que se cuiden porque son los que van a tener mayores riesgos para la infección o si adquieren la infección por SARS-CoV-2. Tenemos dentro de los factores de riesgos enfermedad, en qué personas, cuáles son los que tienen mayor riesgo, los pacientes o personas que están inmovilizadas, que tienen problemas de genética, en infecciones que sean de otro tipo, pero que se agregue fiebre, diarrea, sepsis, que es infección generalizada. Aquí tenemos el desenlace clínico, siempre va a haber riesgo para tromboembolismo venoso pulmonar o infarto del miocardio, coagulación vascular diseminada. Tenemos en los síntomas, esto es algo muy importante, los síntomas post-COVID, porque esto es lo que ahora estamos viendo mucho, que llegan los pacientes que no pueden respirar, que tienen disnea de medianos esfuerzos, que no pueden dormir, que desde que les dio COVID que una tos que no se les quita y que un cansancio que no se les quita. Sí, pues hay un daño endotelial y eso no lo está trabajando nadie. Porque era lo que les comentaba, en el embarazo es ginecobstetricia, pero no les toca y no lo van a ver. En la infancia es pediatría, pero no les toca y no lo van a ver. Y ya en la edad adulta joven, medicina interna, pero ellos los van a ver a menos que tengan ya alguna enfermedad en evolución o algo que haya que tratar. Entonces, la prevención está en ustedes, está en crear la conciencia, está en cuidar la alimentación. El médico no les va a poder hacer lo que ustedes no tengan responsabilidad de resolver. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que puede causar en respiratorio, por ejemplo, disnea, dificultad para respirar, sensación de ahogo. Psíquicos siempre cursan con depresión, ansiedad, estrés postraumático, en cardiovascular, alteración de la coagulación y riesgo de trombosis. Generalmente refieren mucho la falta de fuerza y que es incluso en reposo, ni siquiera necesitan estar haciendo actividades como para decir me canso porque ando haciendo alguna actividad constante. En neuromuscular tenemos pérdida muscular y déficit de funcionalidad. Me ha tocado ver muchos pacientes que llegan y se sientan enfrente de mi escritorio y están en estas poses y no pueden respirar y no pueden respirar. Y le digo yo, si se sienta derecho y respira, es que no puedo. Y no puedo y esto me quedó desde el COVID. Y tratamientos y no se les quita. Generalmente, estas son pues algunas imágenes un tanto desagradables obviamente, que es como en la complicación de lo que puede llegar a pasar con los pacientes que cursan con infección por SARS-CoV-2, pero es bien importante recalcar una cosa, esto no es para todos, ni es que a todos les vaya a dar esto. Hay que ver el riesgo que tú tienes o el padecimiento, la enfermedad que estás cursando para saber qué órgano es el que tiene riesgo y cuál es el que puede estar afectado. Ni a todos les van a dar problemas de trombosis, ni todos se van a infartar, ni todos van a quedar con dificultad respiratoria. Entonces ven a una persona, generalmente son fotografías pues, de personas que han fallecido y lo ven y dicen, ay, es que eso me va a pasar, y se angustian y se estresan. No, eso no les va a pasar. Eso les va a pasar si tienen problemas circulatorios, si tienen problemas de disfunción endotelial importante, ahí pueden tener riesgos. Todo esto viene desde el endotelio, esto es el tubo, aquí van todas las células, los glóbulos rojos que llevan oxígeno, que llevan nutrientes, y que si ese endotelio está trabajando y está funcional, pues se va a evitar que pase todo esto, que empiece a haber las trombosis y que los pacientes tengan complicaciones graves. Entonces vamos a ver cómo poder utilizar los productos de la Plata 1000 en esta línea de pacientes y con muy buenos resultados. En algún momento por ahí, cuando puedan, busquen la presentación del Aqua 1000. Les había puesto estas imágenes para que se den un poquito de idea. Nuestro cuerpo es eléctrico, es energético, es magnético. No solamente depende de que tomen medicina y ya con eso se van a sentir bien, no. Tenemos que trabajar las otras partes que no se trabajan y que de eso depende que la persona pueda tener un buen resultado. Y esto lo podemos obtener con los productos de la Plata 1000. Entonces vamos a empezar, vamos a ir viendo cada caso clínico, vamos a empezar con el número 1,
porque sé que hay mucha inquietud, que los quieren compartir, que hay personas que puedan necesitar o que sean casos parecidos. Entonces vamos a ir de uno por uno, de esa forma los pueden grabar y los pueden estar compartiendo. Tenemos primero, fue un paciente masculino de 40 años de edad, trabajador del mercado de abastos, esto en Morelia, Michoacán, diagnóstico diabetes mellitus 2, complicada, 20 años de evolución, estaba manejando sobre 500 miligramos de glucosa, hipertenso con 2 años de evolución, insuficiencia renal terminal a la edad de 40 años. Esto para un paciente de 60, 70, diría uno, pues de alguna forma, pero aquí está la situación de no cuidarse y no atenderse. Su insuficiencia renal fue diagnosticado, tiene 3 años de evolución sin poder determinar médicamente la causa. Yo siempre les pregunto, oiga, ¿y su médico sabe por qué tiene esta enfermedad o este padecimiento? No, pues no saben. Pero para mí que trabajo metabolismo, pues son pacientes que es muy fácil saberlo. Es un paciente fumador por 18 años de edad. Tenemos, 18 años de evolución. Tenemos que el endotelio, la principal causa de daño es el tabaco. Entonces es un paciente que tiene todos los riesgos para una enfermedad complicada. ¿Cuánto fuma? 30 cigarrillos por día. Y luego les digo, oiga, ¿no se le hace mucho? No, yo tengo amigos que se echan 3 cajetillas al día, entonces les hace poquito. La tasa de filtración glomerular 19.3, que precisamente con esto saca el diagnóstico para insuficiencia renal terminal. Su tasa de filtración renal debe ser mayor a 90, sus riñones pues prácticamente ya no trabajaban. Consumo de bebidas alcohólicas cada 8 días, de 7 a 8 cervezas, 10 años de evolución, que es otra de las cosas que también afectan grandemente el hígado. 2 meses de evolución con hemodiálisis, para cuando llegó le habían hecho el cambio a diálisis peritoneal. Laboratoriales, yo sé que aquí pues hay médicos y hay personas civiles, lo vamos a ver nada más rapidito por los médicos que tienen estas inquietudes de cómo usar estos tratamientos de apoyo. Hemoglobina 11.5, hematocrito 38, plaquetas 433, aquí hay algo de riesgo. Y la glucosa está manejando 68, cualquiera que lo vea diría, no, ay, pues tiene 68, no, los riñones ya no están trabajando, eso ya no es un valor normal. Urea 163, creatinina 7.8, colesterol 221, estos pacientes el colesterol debe estar entre 100 y 150. Se le estaba administrando insulina 7 unidades internacionales cada 8 horas, insulina de acción intermedia, y 20 en la noche. Estas ya son cantidades de insulina ya muy altas, pero son pacientes que si no responden ya los tratamientos vía oral, pues es necesario dárselas, pero no es lo más indicado. Losartán 40 miligramos cada 2, eritropoyetina 1 cada 3er día, fumarato ferroso por la mañana, complejo B y ácido fólico. Se complementa tratamiento. Cuando él acude a consulta conmigo, la línea de pacientes que más veo yo es todo lo que tiene que ver con metabolismo. Por eso les comentaba, a lo mejor por eso para mí fue mucho más fácil poder tratar a estos pacientes sin riesgos ni complicaciones. ¿Qué agregamos? Plata 1000, 20 mililitros, 5 tomas por día. Aqua 1000, 10 mililitros, 2 tomas por día. Estas deben de ir en ayuno, a levantarse inmediatamente, y la segunda dosis antes de dormir. 1mg, 5 gotas, que es la dispersión de energía de magnesio cada 12 horas por 15 días. Después aumentamos a 35 gotas en 1,5 litros de agua al día. El Lactoserum Cystelife cada 12 horas en 250 mililitros de líquido. Y la Milagros, aplicar tópica cada 24 horas en cadenas ganglionares, que es lo que ustedes, o donde tenemos acceso más externamente a las cadenas ganglionares en el cuerpo, que conocen como coyunturas o dobladuras. Generalmente se indica en el cuello para ayudar al trabajo de glándula tiroides y descongestionar. Todo lo que son coyunturas en sus brazos, detrás de la rodilla, planta de los pies. En este caso que hay insuficiencia renal, se recomienda que se aplique en la espalda a la altura de los riñones. Seguimos aquí con el mismo caso clínico. Para el 5 de enero del 2021 se diagnosticó este paciente con infección por SARS-CoV-2. Se le hicieron los estudios completos, salieron positivos.
¿Qué síntomas presentaba el paciente? Fiebre, mialgias, neuralgias, artralgias, dolor sistémico generalizado. Con este paciente tuvimos diagnóstico de neumología de etiología viral, aire subdiafragmático bilateral, atelectasia en lóbulo inferior izquierdo, lo manejaron externo con antiinflamatorios esteroideos. Los pacientes diabéticos, a menos que sea una verdadera necesidad, se les deben de dar esteroides, si no, no, porque pasa lo que van a ver en muchos de los casos que están aquí. Cuando yo estuve en el área de investigación nacional, los directores, sobre todo el médico internista, que era el director de ahí, nos hizo una regla con un hincapié que yo la he seguido al pie de la letra y me ha dado resultados tan extraordinarios. Él siempre nos decía, si no controlan la glucosa, no van a controlar ninguna infección del tamaño que sea. Si no controlan la glucosa, no van a controlar la presión. Si no controlan la glucosa, no controlan una infección renal. Si no controlan la glucosa, no controlan una infección sistémica. Entonces, en estos pacientes, lo primero que tenemos que ver, él cuando acude traía glucosa de 500, iniciamos el control. Cuando él se le da el diagnóstico por SARS-CoV-2, estaba con una glucosa de 200, pero le manejaron tratamiento externo con esteroides y la glucosa se fue a 930. Yo en mi vida había visto un paciente con este nivel de glucosa. Entonces, cuando los ve uno, de repente dice, yo así como que volteo, ocupamos un médico. Dicen, bueno, ya está aquí, pues hay que tratarlo. Entonces, iniciamos tratamiento interno. Cuando es interno me refiero a lo que yo manejé. Les voy a comentar en relación a mi experiencia. La glucosa empezó a bajar de 930 a 714 con el primer día de tratamiento de los productos de la plata, ¿sí? Seguimos haciendo el seguimiento, después la glucosa bajó a 284 y siguió bajando en los días sucesivos hasta llegar a 199, después a 136. En el examen general de orina nos reportaban 500 miligramos de proteína, glucosa de 1000 miligramos por decilitro. La presión estaba manejando 144/90, una saturación sobre 83. Él refería bastante dificultad respiratoria, pero en lo general sentirse en ese momento no tan mal. Seguimos con el control. Su presión bajó a 90/70, la saturación subió a 93%, quedó con hemoglobina de 13.4, hematocrito de 39, plaquetas 266 y creatinina de 8 miligramos. Hasta aquí, para el día 7 de enero del 2021, avanzamos con tratamiento de plata 1000, 20 mililitros, 5 tomas por día, Aqua 1000, 10 mililitros cada 12 horas, magnesio 5 gotas cada 12 horas por 15 días. Después siempre subimos a 35 gotas en 1 litro de agua. Estos pacientes muy comúnmente les quitan el líquido y sabemos que el agua tiene una función muy importante porque sirve para desintoxicar el cuerpo también. Entonces, normalmente les indican sobre 200 mililitros. En los pacientes que yo he manejado con insuficiencia renal, con los productos de la plata 1000 pueden tomar agua y generalmente no tienen complicaciones, no tienen edema y podemos avanzar con una mejor hidratación. Se utilizó el lactoserum, 2 tomas por día, la fibra Perfect Shape, había mucha inflamación intestinal y se indicó una toma cada 24 horas, la crema Milagros aplicada cada 24 horas, coyuntura hacia área renal. Aquí pudimos bajar ya la insulina a 10 cada 8 horas, se le indicó antihipertensivo cada 12. En antibiótico, estos pacientes generalmente cuando me llegan a mí, como la mayoría vienen de los hospitales, ya han tenido muchos tratamientos y ahí es donde hay que valorar mucho si ya requieren antibiótico o ya no. En este paciente se le habían manejado cefalosporinas de segunda generación, macrólidos de segunda generación por 11 días, retroviral por 11 días. Posteriormente se le indicó antibiótico con solución mineral de 15 días, desinflamatorio no esteroideo por 5 días. Ese paciente tuvo una recuperación
más o menos en un periodo de 8 o 10 días, que se empezó a establecer sus niveles de glucosa, que estuvo más consciente, que se quitó esa sensación de dificultad respiratoria. Inicialmente los médicos en el hospital habían comentado que ya no le podían hacer nada porque su caso ya no había mucho que hacer. Entonces, cuando él empezó a hacer los seguimientos y el tratamiento con la Platamil, tuvo un avance muy satisfactorio y casi siempre terminan diciéndoles lo mismo: donde usted vaya ya quédese ahí porque aquí ya no le podemos ofrecer más si usted ahí está evolucionando muy favorablemente. Entonces, pues ese paciente en la actualidad sigue recuperándose. Los pacientes con insuficiencia renal y más tan avanzados es muy difícil, los tratamientos casi nos llevan 2 años, pero tienen una respuesta muy favorable. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al caso clínico número 2. Tenemos una paciente femenina de 66 años de edad, diagnóstico diabetes mellitus 2 con 15 años de evolución, hipertensión arterial sistémica con 15 años de evolución, antecedentes patológicos, posoperada de coledocolitiasis y fumadora con 5 años, la evolución 6 a 7 cigarrillos por día. No me tocan ver tantos casos de mujeres que fumen, que sé que los hay, pero generalmente casi siempre el problema del tabaquismo es para los hombres, pero aquí salió este caso. Esta paciente presentaba crisis hipertensivas y crisis de hiperglucémicas por ansiedad y estrés. Normalmente, aquí la vimos el 4 de enero del 2021, acudió con el cuadro muy severo, su madre había fallecido precisamente por complicación asmática secundaria a la infección. Ella cayó en una depresión fuerte. Para mí es mucho más fácil trabajar con un paciente con insuficiencia renal, por avanzado que esté, o con un cáncer, incluso ya con metástasis, que un paciente con depresión. ¿Por qué creen? ¿Por la falta de serotonina? Bueno, sí. Emocionalmente, sí, pero son pacientes que tú les puedes decir: es que se va a morir ahorita porque está grave, está complicada, y es así como, no les mueve nada porque la depresión no los deja ir más allá. Y un paciente con cáncer está con el estrés y la angustia de que se va a morir y le va a pasar, y aunque también tienen depresión, generalmente son pacientes que tienen una mejor respuesta y le echan ganas y luchan y buscan y hacen los tratamientos y les va bien en la mayoría de los casos. Entonces, un paciente con depresión es bien complicado porque por más que le explica a uno y le dice: mire, su problema es grave, está así, está de esta forma, vamos a hacer este tratamiento, y no los mueve uno. Entonces, esta paciente con la depresión que tenía por la pérdida de su mamá y secundario a lo que ella estaba padeciendo, empieza con problemas respiratorios. Para el 5 de enero del 21 fue diagnosticada positivo para SARS-CoV-2, estaba manejando glucosa de 350, traía infección por brucela, traía anemia, en el examen general de orina estaba secretando proteínas bajitas, no mucho, 25 miligramos, en orina glucosa de 50, cetonas 15 miligramos por decilitro, una insuficiencia circulatoria importante. El día que me llega aquí llevaba una alergia severísima por consumo de mariscos, entonces iba hinchada, edematizada, con la depresión, el azúcar alta, el cuadro respiratorio. Aquí es una alergia severa sistémica y por el consumo. Entonces afectó importantemente el cuadro respiratorio severo, presentaba fiebre, mialgias, artralgias. Tratamiento externo que se le manejó por fuera, porque esta es una paciente fuera de allí de la ciudad. Se le manejaron 3 tratamientos consecutivos, de lo cual lo vamos a ir viendo en los pacientes, casi con todos es lo mismo. Les dan un tratamiento inicial y pasan 3 o 4 días y siguen avanzando y se siguen complicando. Entonces cambian y van a otro médico, les dan tratamiento 3 o 4 días y cambian y van a otro médico. Esta paciente ya venía así. Ella ya llevaba 3 tratamientos antibióticos, se le habían manejado fluorquinolona, cefalosporinas, macrólidos, retrovirales, 2 hipoglucemiantes compuestos cada 12 horas, antihipertensivo cada 12, anticoagulante en la noche, diurético en la mañana.
Cuando yo la veo, ¿qué fue lo que le manejamos únicamente? Desinflamatorio no esteroideo cada 12 horas por 6 días, antidepresivo básico en la mañana, solución mineral Plata 1000, 20 mililitros, 5 tomas por día, Aqua 1000, 10 mililitros cada 12 horas, el Lactoserum 2 tomas al día, o sea, cada 12 horas, el magnesio 35 gotas en litro y medio de agua y la crema Milagros cada 24 horas en coyunturas. Son pacientes que los ve uno y que de repente se van. Y dije, pues ya no sé si va a volver, si la voy a volver a ver o no, no sé cómo va a evolucionar. Pero bueno, sí, afortunadamente volvió a su control. Los resultados en 10 días, la glucosa 350 bajó a 126. Estaba manejando presiones de 210 sobre 104. Esas crisis hipertensivas que ella hacía las tenía hasta 2 o 3 veces al día. Cada rato me hablaban por teléfono y cada rato y una de las hijas, y doctora, y mi mamá se muere, y doctora, y mi mamá el azúcar, y doctora, y mi mamá la presión. Entonces, de manejar estas presiones en las crisis hipertensivas, se quedó con presión de 112 sobre 68, su oxigenación que había estado manejando sobre 83 subió de 93 a 95%, con solamente haber agregado los productos de la Plata 1000. Fue prácticamente lo que se le dio de más. Esta paciente en la actualidad sigue en su seguimiento por control metabólico, la diabetes, la hipertensión se encuentra muy controlada y está muy bien. Ese es el 2, vamos al 3. Tenemos caso clínico número 3, este paciente se pensó atender el 8 de enero del 2021, es un paciente masculino de 34 años de edad. Volvemos a las edades, aquí vimos muchos pacientes en los extremos, un tanto jóvenes y personas, la mayoría ya adultos mayores. Trabajador en mercado de abastos, sus antecedentes patológicos negados, antecedentes heredofamiliares diabéticos en las 2 familias, paternos y maternos. Su padecimiento actual, diabetes mellitus de reciente diagnóstico, fumador crónico a razón de 100 cigarros por día. ¿Cómo se les hace? ¿Poquito? ¿Mucho? Bueno, pues son 3 cajetillas y tantito, ¿eh? Está manejando glucosas de 200 miligramos sobre decilitro hasta el momento, afortunadamente todavía no era y no llegó a ser hipertenso. Peso 91.6 y de talla 1.66. Estaba manejando hemoglobina glucosilada de 11.5. Esto nos habla de un paciente que pues no tiene control. Yo tengo muchos pacientes del mercado de abastos y la mayoría andan así. No duermen, no descansan, los niveles de estrés son altísimos, siempre están angustiados, preocupados, enojados, estresados. Y los veo porque están en la consulta, están y que vayan a recoger y que el pago y que esto y que aquello, y les digo, ni en la consulta están en paz un ratito. Bueno, con este paciente empezamos el resultado por anticuerpos de afinidad, se le hicieron sus estudios, salieron positivos. De consulta externa le aplicaron esteroides. Con una glucosa cuando llega de 310 le subió a 417, que era lo que menos ocupábamos. Para mí es una cosa verdaderamente urgente controlarle la glucosa, porque veo que en cuanto la glucosa se controla, todo empieza a evolucionar muy favorablemente. En este paciente, el cuadro clínico, dificultad respiratoria importante, malestar general, fiebre, dolor de articulaciones, de huesos, de músculo. Sobre todo, mucho me comentaba que tenía mucho cansancio y se le quitó el hambre y dejó de comer. Entonces tenemos aquí el resultado de la teleradiografía de tórax, diagnóstico neumonitis asociada a infección por SARS-CoV-2. El tratamiento y los resultados. Este paciente se le manejó hipoglucemiante cada 12 horas, desinflamatorio neurológico 1 en la noche, desinflamatorio no esteroideo cada 12 horas, antipirético cada 12, 3 a 5 días, cefalosporinas de primera generación cada 24 por 5 días. ¿Qué más agregamos? Solución mineral Plata 1000, 20 mililitros, 5 tomas por día, magnesio 35 gotas en 1,5 litro de agua por día,
Lactoserum, 2 tomas por día en 250 mililitros de líquido. ¿Cuál fue el resultado con este paciente? Este paciente estuvo estable en 15 días. De ser un paciente con la cantidad que fumaba y todo el desorden de vida que llevaba, pero afortunadamente hay ventajas. Cuando son pacientes que no han sido muy multitratados por muchos médicos, es a veces más fácil poderlos encarrilar. Por lo regular, estos pacientes casi nunca acuden a consultas y no se tratan, no se cuidan, por eso andan como andan. Pero si se les agarra y se les hace un tratamiento en forma, el resultado es bueno y es rápido. Entonces, en 15 días estaba estable, este paciente se recuperó en el transcurso de un mes con el tratamiento. De un peso de 91 kilos bajó a 88, la presión de estar manejando presiones tan altas, él no tuvimos tanto problema con la presión. La frecuencia cardíaca quedó en 67, saturación de 95%. La glucosa hasta este momento llegamos a 165, él sigue con su tratamiento, ahorita ya está mucho más controlado. Triglicéridos de 300, este paciente en uno de sus estudios anteriores cuando él llegó, ellos son de los que tienen algo que se llama dislipidemia familiar. Ellos manejan triglicéridos de 800, 1000, 1200. Es un verdadero problema porque hasta ahí todavía no sabemos hasta dónde ellos pueden llegar sin tener un riesgo directo. Para una persona en condiciones normales, nadie maneja más de entre 400 a 500 porque con eso ya hacen pancreatitis que puede ser altamente mortal. Entonces, un paciente para haberlo tenido con 900 de triglicéridos para que en 15 días haya llegado a estos resultados, pues la verdad es que hasta yo me sorprendí. No son cosas que ve uno todos los días. Tenemos el caso clínico número 4. Acudieron el 22 de febrero del 2021. Es un paciente masculino de 58 años de edad, sin antecedentes patológicos heredofamiliares de importancia, antecedentes patológicos personales, diabetes mellitus con 20 años de evolución, sin tratamiento. Estos son de los pacientes que van por la vida y que luego me dicen, no doctor, es que yo sé cuando yo estoy mal, yo orino y piso. Y si se me pega el pie, quiere decir que tengo el azúcar alta. Entonces unos días me tomo unas pastillas y ya después ya las dejo otra vez. Digo, ¿y qué tratamiento tiene? ¿Quién se lo indicó? No, pues yo me tomo el que se toma mi esposa o el que se toma la vecina. Porque también tiene diabetes y tenemos lo mismo. Uno, bueno. Hipertenso, 20 años de evolución sin tratamiento, la misma. Cuando se sentía muy mareado, se tomaba una pastilla y cuando no, ya la dejaba. ¿Cuál? La que le vendían en la farmacia. Entonces tenemos aquí el padecimiento actual, infección respiratoria con diagnóstico de SARS-CoV-2. Este paciente fue multitratado sin mejoría. Sus signos vitales, presión arterial 187/100, saturación de 87, frecuencia cardíaca 73, temperatura de 38. Él constantemente estuvo con fiebre. Glucosa en ese momento no sabían. Este paciente me hablaron por ahí como a las 12 de la noche y duré casi hasta las 2 de la mañana porque empezamos por teléfono. Entonces, una hija de él, pero yo vi en la habitación donde estaban 3 mujeres, que era un gritadero que no me dejaban ni hablar, ni les entendía lo que me decían. Y hable y se va a morir, y se va a morir, se va a morir, y que no se levantaba y que no podía respirar. Y dije, bueno, hasta que llegó un momento en que les dije, si me escuchan para darles las indicaciones, les voy a poder ayudar, pero si no, ¿cómo? Les pregunté, ¿cuánto trae de azúcar? ¿Quién sabe? Tiene años que no se la toma. Dije, ya estuvo. Entonces se solicitan laboratoriales de 12 a 24 horas en los cuales nos reportan en la biometría anemia, una glucosa de ayuno de 217, glucosa postprandial de 357, hemoglobina glucosilada de 9, pues un control muy pobre para un paciente diabético. Grado tasa de filtración glomerular de 65, aquí ya empezamos con problemas para insuficiencia renal. Y electrolitos séricos, sodio, cloro altos, potasio bajo, característicos en estos cuadros y en estos pacientes. En el examen general de orina, 100 miligramos de proteína, infección bacteriana, 3 niveles por campo, piocitos un 20%. Esto nos indica que son infecciones ya tan fuertes y tan avanzadas que ya están secretando pus.
En el copro, infección por Entamoeba coli. Tenemos aquí los resultados de los estudios de este paciente, una teleradiografía de tórax póstero anterior, y tenemos aquí, esto le tomé fotos a los estudios donde está el diagnóstico, donde están los resultados. Él tiene una afección importante en ambos pulmones que comprometía su vida grandemente. Entonces son pacientes a los que yo inmediatamente le digo, ¿sabe qué? Necesito que se vaya al hospital, usted tiene que ser atendido vía intrahospitalaria porque ya trae un montón de tratamientos y no responde y está así. Pero obviamente la negatividad de esos días, el estrés, no, porque si se interna y se va a morir y ya no va a salir del hospital y . Entonces, ¿quieren hacer tratamiento externo? Pues sí, bajo su responsabilidad, pues sí, pues vamos a hacerlo pues. ¿Qué se le indicó a este paciente? Hipoglucemiante 3 veces al día, antihipertensivo cada 12 horas, diurético en la mañana, cefalosporinas de primera generación cada 24 horas por 6 días intramuscular, desinflamatorio y antipiréticos no esteroideos, hipoglucemiante por la noche, anticoagulante por la noche, solución mineral plata 1000, 20 mililitros cada 8 horas, aqua 1000, 10 mililitros cada 12, dispersión de energía de magnesio, 5 gotas cada 12 horas en 250 mililitros de agua, el lactoserum cada 12 horas en 250 mililitros y la Milagros, que es el activador iónico, cada 24 horas en coyunturas y a la altura de la espalda, a la altura de los pulmones. Más o menos en alguno hice algunos cuadros para que se dieran una idea. Estos fueron los días de seguimiento que hicimos con esos pacientes. Inicialmente no podían acudir a consulta por toda la situación de salud que tenían. Entonces, vía telefónica, yo les hice por ahí un esquemita donde todos los pacientes que llevé les dije, me van a hacer una bitácora en una libreta que van a ocupar exclusivamente para esto. Me van a anotar la fecha, la hora, y para estos pacientes sí van a conseguir un baumanómetro, un glucómetro y un oxímetro. Son las 3 mínimas cosas, y ya termómetro pues también sí se puede. Que yo necesito, porque yo no los puedo estar tratando vía telefónica si no sé cómo están o cómo van avanzando, qué les ha servido, en qué condiciones se encuentran. Entonces siempre les decía que tomaran signos vitales, desayuno, comida y merienda. Solamente si había diferencias me los mandaran, si eran iguales nada más me mandaran o muy parecidos la valoración de la mañana. Entonces tenemos aquí, iniciamos a las 12 de la noche este día con presión de 187/100, temperatura de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca 73, saturación de 87, glucosa de 251. La saturación que manejaba aquí era con oxígeno también, porque tenía mucha dificultad respiratoria y no podía mantenerse sin el oxígeno. Para el día 24 de febrero, aquí chequen las presiones. En todos estos pacientes vamos a ver 2, 3 cuadros. Esto es algo bien importante que los médicos a lo mejor muchos no van a tener oportunidad de ver, muchos porque empezó la pandemia y corrieron. Dijeron, yo no sé de esto, mejor no me expongo. Otros porque por miedo, que fue algo que pasó mucho en los hospitales, ya lo sabemos, muchos pacientes los dejaron morir por miedo, porque nadie los quería mover, porque nadie los quería atender, porque se podían contagiar. Yo tuve un médico que considero muy bueno, algo que aprendí de él, un microbiólogo, siempre nos decía, a las enfermedades no les deben de tener miedo, las deben de estudiar, deben de saber cómo actúan, qué es lo que hacen, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones y preventivamente qué es lo que se puede hacer. Entonces, con ese doctor yo seguí mucho como ese consejo a lo largo de la carrera y todo el tiempo que he trabajado. Entonces, de momento, pues como todos, pensé y digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Los atiendo? No, porque era muy fácil decir, váyanse al hospital. No, es que usted está gravísimo, váyase al hospital. Y el otro está gravísimo, váyase al hospital. Pues si son puros pacientes que me están mandando del hospital, ¿a qué los regreso? Si no, les van a hacer ya más. Finalmente llega un momento donde las presiones y la glucosa, que esto fue algo que identifiqué en todos los pacientes, llega un momento donde llegan los pródromos y hay picos altos,
Pero a partir de ahí, si el tratamiento es sostenido y no lo dejan, entonces empieza la recuperación y todo esto empieza a bajar. Y aquí es donde de repente nos espantamos porque decimos, no, es que traía 187/100 de presión, ya le subió a 196/120, se va a morir, se va a infartar, se va. A ver, pues vamos a ver lo demás cómo está. Había algunas otras cosas en los signos vitales que estaban muy estables y bueno, pues vamos a avanzar, pero la situación más importante era el paciente, cómo se siente. Entonces, si me dice, bueno, no me siento tan mal o voy avanzando o puedo respirar con dificultad, pero no me siento tan mal, pues seguimos. Para el 25 de febrero la presión aquí bajó 145/81, para el 27 subió a 153 en la diastólica, para el 28 de febrero 138/70 y esta parte que ya es la recuperación, aquí quedamos con una presión de 114/63, viendo las presiones que empezó a manejar aquí. Lo mismo la glucosa 251, aquí para el 24 251 en la mañana, en la noche ya traía 188, que decimos, no, ya está subiendo, se va a enfermar más de lo que ya está en verdad y se enferman más de estrés que a veces del propio cuadro que presentan. Después para el día 25 la glucosa ya estaba en 109, para el 27 en 84, para el 28 en 87, finalmente quedó con una glucosa sobre 102. Entonces es más o menos el avance que tienen estos pacientes en estas condiciones, pero pues cuando ya llegamos ahí, llegamos a ese resultado y ya están estables, se sienten bien, pues ya la hicimos, ¿verdad? Y el que sigue. En este caso clínico, este paciente se inicia tratamiento el 11 de febrero del 2021. Es un paciente masculino de 49 años de edad, ocupación mecánico, automotriz, antecedentes patológicos heredofamiliares, diabéticos paternos, antecedentes patológicos personales negados, pero él tenía una cosa muy importante. Este joven fue donador de un riñón a los 24 años de edad. Entonces, al momento solamente tenía un riñón. Este paciente acude con diagnóstico de infección respiratoria, malestar sistémico con 27 días de evolución. Tenía zumbido de oído izquierdo y de 2 a 3 meses con tratamiento. Cuando llegan estos pacientes, ya se da uno cuenta y dice, bueno, él trae un diagnóstico por SARS-CoV-2, pero si ya tiene 27 días de evolución, más los 6-8 días que se agregan en lo que se manifiesta el cuadro, obviamente él ya lo que traía más eran las complicaciones por la infección. Este paciente se manejó con anticoagulante 3 veces al día, esteroides intramusculares cada 24 por 3 días, aminoglucósidos cada 24/6, broncodilatador de 2 a 3 disparos cada 24 horas por 15 días, después cada 12 por un mes. Y antipirético por 5 días. Él ya venía de 3 tratamientos consecutivos también. Entonces, volvemos aquí, valoración nuevamente. ¿Ocupa más antibiótico? Ya no ocupa antibiótico. Ya solamente ocupamos desintoxicar o estabilizar o alcalinizar. El segundo tratamiento que le indican por SARS-CoV-2, lo mismo, fluoroquinolonas cada 12/7, esteroides intramuscular cada 24/5. De estos pacientes los surtieron de esteroides hasta donde pudieron. Anticoagulante sistémico cada 24 por 10 días, aminoglucósidos cada 24 por 6 días, antioxidante cada 24 por un mes. ¿Qué síntomas presentaba este paciente cuando acude a la consulta? Dificultad respiratoria, su oxigenación estaba en 84%. Lo mismo, artralgias, mialgias, dolor sistémico del cuerpo, músculos, articulaciones. Tenía ya de 4 a 5 días que ya no podía dormir nada. Oxígeno dependiente 24 horas de 5 a 6 litros y lo estaban regulando de acuerdo a cómo avanzaba su oxigenación. Fiebre los 3 primeros días de 38.5, 2 días de evolución con diarrea constante. Aquí es algo importante en esta línea de pacientes. De repente hubo un momento en la pandemia cuando las personas estaban muy estresadas porque decían, es que les puede dar insuficiencia renal, les puede dar diarrea, en un principio están muy preocupados por los pulmones, pero después empezaron a dar cuadros con problemas renales, con problemas digestivos
y fue ahí donde empezaron a ver que esto era algo sistémico. Para este tiempo yo ya entendía y sabía que era un problema de disfunción endotelial. Entonces, si tenemos endotelio de punta de la cabeza a punta de los pies y en algunas partes del cuerpo está más dañado, lo más lógico es que sea la parte del cuerpo que se afecte con la infección y por lo tanto que sea donde pueda haber la complicación. Pérdida del gusto, que eso muchos pacientes lo presentaron. Evolución y tratamiento, diagnóstico, secuelas por infección por SARS-CoV-2. Ya no se hizo manejo farmacológico. Incluso yo le pregunté que él cómo se sentía, que yo ya no quería manejarle ya más antibiótico porque ya le habían dado para el riñón que tiene, ya más antibiótico no. Entonces, de hecho, él como algunos otros, sí me dijo, no, doctora, yo sé que usted maneja tratamientos alternativos y naturistas, yo quiero otra cosa. Entonces, con él ya lo único que utilizamos, solución mineral Plata 1000, 20 mililitros cada 12 horas vía oral. El magnesio, 5 gotas 3 veces al día en un vaso de agua vía oral, lactoserum, en la mañana en 250 mililitros de líquido. ¿Qué resultado tuvimos con este paciente? La recuperación satisfactoria en 14 días y al mes, pues como la mayoría recuperó el gusto. Entonces tenemos aquí otro paciente pues que se le protegió o se le trató de proteger su riñón que le queda y que lo debe de cuidar mucho. En este paciente estuvimos haciendo monitoreo del 5 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2021. Entonces, vemos aquí las presiones que empezó a manejar, 130/80, en la noche 149/77. Generalmente en la noche siempre las presiones van a ser más altas. Este es un seguimiento que yo hago muy constante porque la mayoría de pacientes se checan la glucosa en la mañana y la presión en la mañana. Y por lo regular les va a amanecer un poquito más bajita que lo que manejan de mediodía hacia la noche. Para tratamientos para hipertensión es bien importante checar las presiones de la noche de 5 a 8 de la noche, que es el momento en que más tienden a subir del día. ¿Por qué? Porque ya están estresados, preocupados, cansados, angustiados y todo lo que vivieron durante el día. Entonces, si tomamos solo de referencia la presión de la mañana, generalmente no vamos a llegar a un diagnóstico y va a ser muy difícil poder corregir un paciente de estos adecuadamente. Y recordemos que de una presión descontrolada y una glucosa descontrolada viene una insuficiencia renal. Entonces, no solamente tenemos que corregir el problema de la diabetes y de la hipertensión, sino preventivamente evitar que esos riñones se lleguen a dañar. Tenemos para el día 6 de febrero las presiones, aquí empezaron a subir lo mismo, 165, 187 en la sistólica, esta es una presión alta. Para el día 9, 178/90. Aquí hicimos ajuste de tratamiento, aumentamos la dosis, solamente la Plata 1000 y el magnesio, fue lo único que ajustamos ahí y empezó una mejor evolución. Las presiones empezaron a bajar paulatinamente, 166/88. Aquí volvió a subir un poquito, 173, pero finalmente para el día que terminamos tratamiento se quedó con presión de 117/63. La glucosa aquí no hubo tanto problema, empezamos con 135, subió a 151. Aquí esta glucosa sí me llamó considerablemente la atención y son casi los mismos días que estuve haciendo en los cuadros de evolución en todos los pacientes. Dije, generalmente sobre este día de evolución tiende a subir la glucosa y la presión, pero a partir de ahí si se hace el ajuste de los tratamientos ya empieza a bajar paulatinamente. Estuvo presentando aquí oxigenaciones, no tuvimos mucho problema con él en esto, ya con los tratamientos sus oxigenaciones estaban decentes, finalmente quedó con 96%. En la frecuencia cardíaca no hubo muchos cambios significativos, se mantuvo bien hasta llegar a 79 y en la temperatura también no hubo muchos cambios, aquí se mantuvo más o menos estable. Tenemos en este paciente que es paciente mayor, complicada, muy renuente a tratarse. Esta es una paciente que, híjole, fue un problema. Bueno, antes de cerrar el caso anterior, con estos pacientes
cuando yo traté a este señor, que fue el inicial, que empezamos por teléfono, después ya acudieron a consulta, no sabía yo por qué tanto estrés y tanto grito en el teléfono y tanta angustia, hasta como la tercera consulta me comentaron, ese paciente tuvo 2 hermanos más que tuvieron la infección por COVID. Uno muere el jueves, otro muere el viernes y él cae el sábado enfermo. Entonces hasta ahí entendí por qué la angustia, por qué la desesperación. Los otros pacientes no hicieron tratamiento con nosotros. De hecho, no estaban aquí, ellos estaban en uno sí estaba aquí, otro estaba en Estados Unidos. Entonces fue pues una pérdida fuerte para la familia. Este caso clínico de esta paciente también es familiar de ellos, ya es una señora grande, la cual también ya llevaba 3, 4 tratamientos, tampoco ya no quería más medicamento y sí me dijo, dice, si me va a dar algo natural, yo hago tratamiento y si no, ya no quiero más medicina. Entonces, pues sí les comenté también, le digo, miren, ella es una paciente mayor, tienen riesgos y si tiene aunado problemas de diabetes o hipertensión y tampoco está controlada porque tampoco tomaba tratamiento, dije, créanme que está difícil que si tiene alguna complicación, si no la identificamos porque no sabemos cómo está, que se le vaya a dar el tratamiento adecuado. Sin embargo, con ella en los siguientes 15 días no quiso tratamiento, pero seguimos tratamiento de Plata 1000, 20 mililitros vía oral cada 12 horas. Se indica antihipertensión nada más cada 12, se baja y se suspende el oxígeno. Evolución satisfactoria en 15 días y la recuperación fue en 1 mes. Entonces, pues ahí ya tuvimos una pérdida menos. Esta paciente fue otro caso bien intenso. Tenemos el caso clínico número 7, esta se atendió el 23 de febrero del 2021. Es una paciente femenina de 52 años de edad, ocupación ama de casa, antecedentes patológicos heredofamiliares, diabetes, hipertensión en maternos, múltiples cánceres en la familia paterna. Antecedentes personales patológicos, tuvo preeclampsia. La preeclampsia es de los padecimientos que dañan muchísimo el endotelio. Las mujeres que han cursado con preeclampsia o eclampsia, no se diga síndrome de HELP, si la libraron, bien complicado si pasan una infección por SARS-CoV-2 fuerte, complicado para que la sobrepasen, pero hubo casos que sí lo lograron. Su padecimiento actual, diabetes mellitus con 8 años de evolución, complicada al momento por manejo de esteroides, con diagnóstico de SARS-CoV-2, no diagnosticada a tiempo ni adecuadamente. Esto es algo que vi muy repetitivamente. En la mayoría de los tratamientos se les manejaron pues tratamientos generales, pero de momento no se les pedía el estudio. No sé si por el médico, por lo mismo, por miedo, por no recibirlos otra vez y ya traen la infección, sino como que es así de que infección de vía respiratoria, tomes esto y a ver cómo sigue, ¿verdad? Entonces, esta paciente ya había tenido también varios tratamientos, no se recuperaba, no fue diagnosticada a tiempo, se maneja con 3 tratamientos sin mejoría, después de 1 mes de evolución, se complica dejando secuelas de fibrosis pulmonar. Esta paciente fue una paciente de muchos que nos tocó ver de lugares donde había conflictos armados. Era un problemón porque no podían salir, no podíamos ir. Si salen los matan, si vamos nos matan, pero sobre todo son lugares donde no hay mucha cobertura telefónica. Entonces, ¿cómo les ayuda a uno? Era un problema. Llegó el esposo de ella ese día a consulta en la tarde, igual que la mayoría, estresado, angustiado, preocupado. Doctora, mi esposa está bien mal y no se recupera, ya le dieron muchos tratamientos, no mejora, tiene mucha dificultad respiratoria, está en cama, ya no come. Y empezamos aquí, digo, ¿ya tienen estudios? Pues no. ¿Y se los pueden hacer? Pues no. Dije, pues a la buena del Espíritu Santo. Empezamos tratamiento, Plata 1000 vía oral, 20 mililitros, 5 tomas por día, magnesio, solución gotas, 5 gotas cada 12 horas en agua, hipoglucemiante cada 12 horas, quinolonas cada 2 intramuscular por 7 días. Para mí ha sido de muchísima ayuda en los pacientes que yo veo hacer este cuadrito con estas 4 preguntas que ven ahí. ¿Por qué? Porque eso engloba todo.
Lo primero que tenemos que hacer es identificar si el problema de este paciente es un problema emocional. Tenemos que empezar por ahí, incluso antes que por la glucosa y la presión. Y siempre les pregunto, dígame del 1 al 10, siendo el 1 más bajito y el 10 más alto, en condición de estrés, ¿dónde se califica? Un 8. En condición de ansiedad, que necesita que todo esté rápido, pronto, bien hecho, en orden y en su lugar. Un 8. Preocupación, llámese salud, trabajo, familia. Un 9. Depresión del 1 al 10, un 7. Entonces tenemos una valoración de 32 para 40. Aquí pues me doy cuenta, y esta paciente tiene un problema emocional fuerte. Con ella, el día 20 de febrero del 21, iniciamos a las 4 de la tarde con una presión de 140/80 y glucosa de 225, que fue lo único que se le pudo medir por las condiciones que no podían ellos ni salir ni entrar. Son áreas donde los conflictos armados son tan fuertes que las personas no pueden salir. Generalmente los matan. Para el 16 de marzo del 21, que fue cuando ya pudo acudir y que pudimos hacer una valoración más, ella estaba ya con glucosa de 110, la presión de 149 bajó a 135, una saturación de 96%, frecuencia cardíaca de 82 y respiratoria de 21. Cuando ya ve uno estos resultados, dice, no, pues ya ella está del otro lado, ya la libró. Afortunadamente ya ahora ya se cuida, sigue las indicaciones, es una paciente muy estable al momento. Caso clínico número 8, ya nos falta poquito para que no se enfaden. Yo sé que a veces estas presentaciones para las personas en lo general pues no son tan atractivas, por ejemplo, yo no soy médico, pero hoy les comparto para que sepan. Si el médico queda hasta el área médica, que es lo que compete con los tratamientos, y estos pacientes siguen con problemas, recomiéndenles la Plata 1000, les van a ayudar mucho. En este caso clínico tenemos un paciente masculino de 59 años de edad, de ocupación chofer, antecedentes familiares patológicos, diabetes mellitus 2, hipertensión maternos. Antecedentes patológicos personales, fumador con 41 años de evolución, consumidor de tequila por 41 años de evolución, tenía problemas para dormir, insomnio, padecimiento actual, diabetes mellitus con 18 años de evolución, hipertensión arterial sistémica de reciente diagnóstico, como de reciente diagnóstico hernia diatal, úlcera, reflujo gastroesofágico. Se le diagnostica con infección por SARS-CoV-2 el 20 de diciembre del 2020 y empezó con tratamientos hasta el 1 de enero y no mejoraba y obviamente fumando lo que fuman pues difícilmente van a mejorar si ya tienen un daño muy importante endotelial. En el diagnóstico más o menos tardaron 12 días después, que fue para el 8 de enero del 2021. ¿Qué se le manejó a este paciente externo? Donde lo vieron, anticoagulante inyectable cada 24 horas por 15 días, aminoglucósidos por 6, esteroides intramusculares cada 24 por 10 días, inhibidor para úlcera, gastritis y reflujo, suero oral, nebulizaciones cada 3 horas durante el día con esteroides más broncodilatador. Segundo tratamiento, aquí llevaba 3 tratamientos generales. No mejoraba y seguía complicándose. Este tratamiento fue por neumólogo. No le funcionó, se fue con un segundo tratamiento con otro neumólogo. El tratamiento que le dieron, prácticamente lo de arriba, nada más le agregaron protector pulmonar inmunológico cada 24 por un mes, antinazona cada 24 y nebulizaciones solamente con solución cada 8 horas. No le funcionó, seguía avanzando su cuadro respiratorio, la oxigenación. Tercer tratamiento, acudió con un tercer neumólogo. Tratamiento, lo mismo, aquí ya nada más le agregaron vitaminas y enzimas. Entonces tenemos que el cuarto tratamiento fue cuando ya acudieron conmigo. ¿Por qué? Empezamos con los costos. Este cuarto neumólogo él ya le indicó antifúngicos. Los antifúngicos en esta línea de pacientes son medicamentos muy costosos porque no son para cualquier tipo de hongo. El estudio es costoso.
la consulta es costosa y el tratamiento es más costoso. Entonces me decían los hijos de este paciente: doctora, es que el neumólogo le indicó a mi papá estos medicamentos y nos cuesta 8,000 pesos la caja con 15 pastillas y que por lo regular requieren 4 cajas para un tratamiento inicial. Yo lo vi y me quedé pensando y les vi su preocupación, vean los costos, porque bueno, era uno de 4 o 5 que ocupaba y todos iban sobre esos costos. Entonces, lo primero que yo les pregunté: oigan, ¿tienen cultivo? ¿Ya hicieron los cultivos? No, pues que todavía no. Y bueno, a veces pues también tardan, ¿verdad? Les comenté yo, a medida de que no se sintieran tan mal, porque yo que viví toda la enfermedad del granjero de mi papá, que era una enfermedad terminal, que él vio muchísimos especialistas, finalmente se diagnosticó el hongo que él tenía y el medicamento que él requería. Una caja con 15 pastillas costaba 15,000 pesos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos no son de venta libre, no los hay. Tiene uno que buscar un laboratorio, hay que mandarlos a hacer especialmente para los resultados del cultivo que tenían. Les comenté un poquito, les dije: miren, estos costos, a pesar de que ustedes dicen, híjole, 8,000 pesos una caja, es de ahí para arriba, O sea, de allí para arriba hay cajas que les cuestan 10,000, 15,000, 24,000. Entonces, ¿por qué? Porque hay que mandarlos a hacer especial. Entonces, yo aquí les sugiero que primeramente que nada, de todas maneras, metan los cultivos antes de que compren el tratamiento. Se le indicaron psicotróficos que tampoco se los querían manejar porque causan codependencia. El paciente estaba con una glucosa de 140 a 165, con esteroides le aumentó a 204, una glucosa postprandial de 308, insulina basal 2.3, muy bajita, hemoglobina glucosilada 7.2, un control muy pobre para un paciente, presión 148/90, frecuencia cardíaca 89, oxigenación se mantenía sobre 83, 87, 87 con oxígeno, pero sobre todo nebulizaciones, pero si lo quitaban inmediatamente se iba a 83. La temperatura se mantuvo más o menos estable. ¿Qué le manejé a este paciente? Dije, bueno, pues ya viene de 4 neumólogos, ya ¿qué más le puedo manejar yo? Lo único que hicimos en tratamiento, primeramente que nada, pues corregir glucosa, presión, miguanidazol en la mañana, hipoglucemiante de las sulfonilureas. Una en la tarde, plata 1000, 20 mililitros, vía oral, 5 tomas por día, aqua 1000, 10 mililitros cada 12 horas en ayunos. Dispersión de energía de magnesio, 35 gotas en 1 litro de agua. El lactoserum cada 12 horas, la crema Milagros aplicada en coyunturas cada 12 a 24 horas, espalda, pecho y planta de los pies. Tenemos el diagnóstico radiológico, es enfermedad intersticial atípica por secuelas fibrocicatrizales, índice de Chan calculado de 18 a 20, típico en infección por SARS-CoV-2 en cuadro complicado. En estos pacientes que son todo lo que tiene que ver con pulmón, neumológico, EPOC, no se imaginan la proteína Assist Life cómo les ayuda. El índice de Chang es una valoración calórica. El pulmón es de los órganos que gasta muchísima energía cuando estos pacientes están enfermos. Por eso los pacientes que fuman mucho con el tiempo se empiezan a consumir. Las necesidades calóricas que requiere su cuerpo no les dan con lo que ellos consumen, y menos si no llevan una alimentación más o menos ordenada. Entonces, cualquier persona que tenga un problema pulmonar importante, yo les recomiendo mucho que usen la proteína Assist Life. ¿Por qué? Porque es un lactoserum, más que una proteína, es un alimento. Tiene 40 elementos de nutrición, tiene los principales antioxidantes, tiene el Q10, tiene colágeno, tiene los aminoácidos, formación para proteínas, o sea, es un alimento completo. No por esto también quiere decir que ya no va a consumir alimentos, no. Esto es un complemento para esta línea de pacientes. Entonces tenemos que se le hizo control al mes y los resultados. Yo de hecho este paciente también venía de fuera. No sabía si iba a llegar, porque el día que yo lo vi estaba con tanta dificultad respiratoria, no podía mantenerse en pie, no podía caminar. Entonces les comenté también, miren, a los hijos, su papá es paciente para hospital.
Si quieren lo manejamos, o sea, yo no tengo inconveniente, pero quiero que ustedes estén conscientes y que es bajo su responsabilidad, porque yo médicamente les estoy diciendo lo que procede, no, pues que al hospital no, que porque ya se murió no sé quién y no sé cuál. Por ahí conocidos también, entonces pues bueno, vamos a manejarlos. Control al mes y resultado, glucosa de 132, postprandial 190 miligramos sobre decilitro, presión arterial 128 sobre 80, frecuencia cardíaca 78 por minuto, respiración de 22 por minuto, temperatura 35.9, llegó a unas oxigenaciones del 96%, yo jamás me lo hubiera imaginado, en las condiciones que estaba y para lo que fumaba y como estaban sus estudios y todo, dije, este paciente posiblemente no va a salir, pero salió. Entonces tenemos aquí recomendación para pacientes con problemas pulmonares. Ahí por ahí me quedó una O de más. Padecimientos que comprometan pulmón, siempre utilicen la proteína Cystelife, aparte de la plata y lo demás. Y pues ya casi estamos terminando. Caso clínico número 9, este paciente lo vimos el 7 de agosto del 2021, paciente masculino de 32 años de edad. Escolaridad preparatoria, ocupación transportista, antecedentes patológicos familiares, no había nada de importancia, antecedentes personales patológicos negados, no toxicomanías, un muchacho en lo general sano, no tenía antecedentes de enfermedades ni tampoco ingería ningún tipo de droga, tabaco ni nada. Inicia el 15 de julio del 2021 con cuadro característico de infección por SARS-CoV-2, se le realizan los estudios, salen positivos. Él llevaba ya 2 tratamientos, los cuales no le funcionaron tampoco y se realizó estudios laboratoriales confirmando los diagnósticos para infección por SARS-CoV-2 el 2 de agosto del 21. Su padecimiento actual, él llevaba 8 días incapacitado en cama, con disnea de bajos esfuerzos. ¿Esto qué quiere decir? A él pasamos a verlo, por alguna razón íbamos con mi esposo por ahí y alguien nos comentó que si lo podíamos ver porque estaba muy mal y que ya había hecho varios tratamientos y no respondía. Me llamó la atención porque dije, bueno, no tiene antecedentes de gravedad y como por qué no se recupera, ¿verdad? Cuando lo vi, pues estaba en cama, conectado a oxígeno. Le preguntaba yo que si se incorporaba, se levantaba y me decía que no, más o menos el baño estaba de distancia como de donde estoy yo, aquí a donde termina ahí la plataforma. No alcanzaba a llegar al baño, se paraba y se tenía que regresar porque no podía respirar. Y con el oxígeno, entonces dije, a ver, este caso no tiene cosas complicadas y con la edad que tiene, ¿por qué está así? Signos vitales, presión arterial 128 sobre 72, glucosa de 114, temperatura se mantenía entre 37 a 38, oxigenación 82%, y eso ya con el oxígeno y algo de nebulizaciones también que le estaban haciendo. Su frecuencia cardíaca 92, diagnóstico radiológico con los estudios neumonitis viral compatible con infección por SARS-CoV-2. El tratamiento y resultados, se le manejaron cefalosporinas de primera generación intramuscular cada 24 por 4 días, solución mineral, plata 1020 mililitros, 5 tomas por día por 5 días. Después nos fuimos a 20 mililitros cada 8 horas por 10 días más. Se le manejó con magnesio, 5 gotas cada 8 horas en medio vaso de agua, terapia cuántica y método Yuen. Aquí nos apoyamos un poquito con el método Yuen, que es algo que trabaja mi esposo, porque yo de momento al ver a este chico no le hallaba, dije, bueno, él no tiene cosas graves, ¿por qué está así? Entonces le preguntaba yo a mi esposo, le digo, ¿él qué tiene? Y yo pensando en 1000 cosas, y se me queda bien y me dice, ay, doctora, pues ¿qué tiene? Pues tiene estrés. Y caí a esa razón que después vimos muchos pacientes, dije, los muchachos están tan angustiados y tan estresados de que se van a morir. No tienen ni un riesgo, no tienen problemas asociados, no tienen enfermedad asociada. Por eso les digo que esta campaña fue también de mucho estrés y de mucha atención, porque sabían que por ahí se les podía llegar. Entonces finalmente nada más se le complementó con esto, ya no se le dieron más tratamientos, él tuvo una recuperación en 3 días, estaba
caminando sin oxígeno, sin nebulizaciones, sin nada, y se recuperó sin ventilador en 8 días, ya andaba haciendo sus actividades tan tranquilo como sin nada. Entonces, ahí, ¿cuál fue la principal recomendación? Hay que estar tranquilos, no se dejen llevar por lo que escuchan, porque ni ustedes tienen lo que tienen otros, ni se pueden morir de lo que se va a morir otro. Bueno, tenemos caso clínico número 10, es un paciente masculino de 57 años de edad, profesor, maestro, ocupación docente de educación primaria. Con este caso vamos a cerrar, este caso es de los buenos. Tenemos un antecedente patológico, heredos familiares se desconocen, el paciente no recordaba, la esposa no sabía mucho de su familia. Antecedentes personales patológicos, diabetes mellitus, 21 años de evolución, descontrolado, hipertenso con 9 años de evolución, descontrolado. Antecedente de traumatismo cráneoencefálico que lo sufrió el 6 de noviembre del 2010 por un choque directo en vehículo automotor a las 3 de la mañana, quedando el coche impactado dentro de la plataforma de un tráiler. Este fue un caso que nunca supieron, porque obviamente estos pacientes cuando tienen estas lesiones severas por traumatismo cráneoencefálico nunca recuerdan. Entonces él hasta la fecha no sabe qué pasó, no sabe qué sucedió. Yo le preguntaba a su esposa, oiga, pero el día que él iba manejando estaba lloviendo, había alguna condición, es que no sabemos. Lo que se hizo de estudios, los peritajes y todo, nunca supieron cómo su carro entró a través del tráiler y fue a impactarse hasta la cabina. Su carro quedó completamente compactado en el interior del tráiler y él quedó prensado entre su coche y la plataforma del tráiler. Lleva 10 años de evolución en tratamiento por neurología, neurocirugía, medicina interna y rehabilitación. Diagnóstico, traumatismo cráneoencefálico con paraplegia del lado derecho, internado en el ISSSTE, estuvo 1 mes en piso, se complica, lo metieron a terapia intensiva durante 10 días, después sale otra vez 8 días más a piso, más o menos 2 meses y medio estuvo para hospital. Sale con alta en silla de ruedas, sin control de esfínteres, con pañal, alimentación vía oral, pero todo licuado, porque por la paraplegia que tenía del lado derecho, pues él no podía comer, no podía moverse, no podía masticar. En enero del 2011 inicia con rehabilitación diario, 2.5 años, le estuvieran dando electroestimulación muscular, que son toques eléctricos para control de la acción de los músculos, pero que ahí también le sirve para tendones, ligamentos. Tenía pérdida de la memoria por pródromos a corto plazo, muchas cosas no se acordaba, porque de repente yo le daba indicaciones y no alcanzaba él a salir del consultorio cuando ya me estaba preguntando otra vez lo mismo. Y ya su esposa me comentó, dice, él hay cosas que se le olvidan, de repente se acuerda, de repente no, pero generalmente son de corto plazo. Laboratoriales, glucosa de 264 en ayuno, hemoglobina de 16.8, hematocrito 51, colesterol 193, triglicéridos 191, hemoglobina glucosilada de 10, un control pobre para un paciente diabético, insulina en suero 20.97, ese páncreas también ya estaba dando lo que iba a dar, examen general de orina con glucosa de 300. Este paciente se manejó con tratamiento antihipertensivo en la mañana, hipoglucemiante en la mañana. Para diabéticos, vitaminas, desayuno, comida, cena, Platamil 20 mililitros cada 12 horas vía oral, Aquamil 10 mililitros cada 12 horas en ayuno, Systelife Lactoserum cada 12 horas en 250 mililitros de líquido, dispersión de energía de magnesio, 5 gotas cada 12 horas en medio vaso de agua. La evolución en 1 mes de tratamiento. Este paciente tenía 10 años del antecedente que tuvo del impacto del tráiler, pero cuando a mí me lo llevaron, él no podía moverse, a su mano estaba completamente suelta y no podía caminar. Si caminaba se tropezaba y se caía, y se tropezaba y se caía. El resultado
con este paciente, como con todos, yo esperaba que la glucosa y la presión y todo rápido y avanzamos, ¿no? Pero los resultados que hubo fueron en lo que menos yo me lo hubiera imaginado y algo en lo que no precisamente estaba yo trabajando. Tuvimos aquí para el 5 de marzo del 19 una glucosa de 211, presión 132/90, movilidad del brazo. Cuando fue un mes antes, él no podía mover su brazo. Para este mes, él ya podía mover su brazo hasta la cintura y hacer algunas actividades y hasta la mitad del pecho, que pudieran incluir estas alturas. En 2 meses ya podía subir su mano hasta arriba de la cabeza, lo que no se había logrado en 10 años de tratamiento que llevaba. La rigidez muscular y la fuerza lo medimos en 3 de 5 y sobre todo al caminar, caminaba con más fluidez y ya no se tropezaba y no se caía. Entonces yo estaba esperando resultados para la glucosa y metabólicamente, y físicamente fue donde él empezó con un avance mayor. También comentaba la esposa que roncaba muchísimo y que con el tratamiento ya había dejado casi de roncar, que ya también ella podía dormir. Sobre todo mejoró la capacidad mental también, empezó a quitarse esa situación de que se le olvidaban las cosas y de repente se acordaba y de repente no. Porque para esto aquí, enojadísimo, porque él no se acordaba de su accidente y enojadísimo con la pobre esposa, que por qué lo tenían así y por qué no podía mover su mano y por qué no podía mover su pie, que qué le habían hecho y que qué le habían hecho. Y la pobre esposa aún batallar porque 10 años pegada ahí con él en la cama. Entonces, aquí para el 8 de abril del 19 empezó con sus presiones 132/70, glucosa de 186. Para este momento no había tanto avance metabólico, pero él ya podía peinarse, ya podía comer, ya podía lavarse los dientes. Para el 8 de mayo del 19 tenemos presión, aquí ya empezó a mejorar, 112/73, glucosa de 223. En el examen general de orina, 100 miligramos. Aquí se hizo un ajuste de tratamiento, se agregó hipoglucemia antinatural 3 veces al día. El magnesio lo subimos a 35 gotas en 1,5 litros de agua cada 24 horas. Habíamos empezado con una dosis bajita. Recuerden que este tipo de magnesio no es cualquier magnesio, porque si uno nada más les dice a las personas, tomes el magnesio, y muchas personas dicen, no, pues yo ya me lo estoy tomando y pues sí me sirve, pero no mucho. Este magnesio tiene 5 tipos de magnesio que son los más absorbibles para el cuerpo, que hacen 320 reacciones químicas en el cuerpo, y de esto depende casi el 80% del trabajo osteomuscular en las personas. Entonces, habiendo avanzado a esta dosis, este paciente avanzó de 1 a 10 en movilidad, ya estábamos en un 5, que sería un 50%. Entonces dijimos, bueno, si entre 1 a 2 meses de tratamiento ya tuvo una recuperación del 50%, realmente nos falta muy poquito para llevarlo a ese 100%. Bueno, ya no se tropezaba ni se caía al caminar, porque si empezaba a caminar o caminaba un poquito rápido se caía. Para el 10 de junio del 19, la glucosa de ayuno, aquí ya fue donde empezamos a ver ya resultados, 153, la postprandial en 149. Aquí es muy importante medir glucosas de ayuno y las postprandiales, porque a veces el problema viene más de hígado, que involucra hígado y páncreas, a veces es más la alimentación. Y en las glucosas es donde nos damos cuenta, si este paciente trae una glucosa de ayuno muy alta, el problema es más para hígado y páncreas. Si esa glucosa sube más en las glucosas postprandiales después de comer, el problema es más la alimentación, que es lo que hay que regular. Entonces tenemos aquí ajuste de tratamiento nuevamente. Lo único que ya hicimos aquí fue la proteína Cystelife. La estaba tomando 2 veces al día y de hecho aquí ya la bajamos 1 al día, porque este era otro de los pacientes que estaban renuentes a tomar muchas cosas. A mí nomás deme poquito y que me componga rápido. Digo, no, pues si en un padecimiento de 10 años va a estar complicado, pero hubo los resultados. Este paciente para el 9 de julio del 19, su presión estaba en 118/80, ya una presión muy decente.
glucosa de ayuno 153, la postprandial de 130, para el 12 de agosto del 19, una presión arterial de 119/82, una glucosa de ayuno de 128, una postprandial de 136 y tiempo de recuperación total fueron 7 meses. A los 7 meses este paciente ya caminaba 4 kilómetros diarios y todo lo que hacía, lo hacía en la bicicleta, mandados, todo lo que iba, todo lo hacía en la bicicleta. Entonces, para haber tenido una recuperación tan rápida, pues la verdad sí me sorprendí. Con este paciente le grabaron por ahí unos videos de casa, pero fue el tiempo en que hubo los 3 cambios importantes y fuimos viéndolo cómo avanzaba. Porque yo le preguntaba a su esposa y ella trabajaba todo el día, es maestra, entonces mucho no estaba con él y no sabía, entonces empezaron a grabarlo y eso nos sirvió porque pudimos ver la forma en que él fue avanzando y evolucionando. Hay uno antes que que es muy rapidito. Ese está chiquititito, es el, chequen el lado derecho, cómo camina aquí, que fue al primer mes de tratamiento. Aquí ya fue en el segundo control que hicimos, aunque aquí le van apoyando porque este es un lugar montañoso, ya él podía subir y caminar, únicamente se iba apoyando pues ahí, con algo que podía, pero hay que checar su problema del lado derecho, pero sin embargo avanzó muy rápido. Yo lo que vi, la plata y el magnesio le ayudaron increíblemente para que él pudiera avanzar y caminar de una mejor manera. El que sigue. Fue enseguida en la tercera valoración que hicimos. Estas son las escaleras en Veracruz, donde él va bajando. Aquí, aunque él se apoya pues por condición de ayudarse, pero realmente aquí el brazo ya lo mantenía sobre pecho hacia arriba y en el lado derecho todavía se ve un poco la claudicación, pero vean su forma ya de caminar al bajar de la escalera, muy fluida y ya sin complicaciones. Listo. Entonces, pues tenemos que con este paciente fue algo importante. ¿Me ponen la presentación, por favor? La diapositiva. Muy importante porque donde yo esperaba que iba a avanzar un control muy rápido en cuanto a la presión y la glucosa fue lento, pero posiblemente también porque él no podía moverse, no podía hacer mucha actividad. En cuanto él empezó a tener la movilidad de su cuerpo y que recuperó la movilidad del brazo, de la pierna, que empezó a caminar y que empezó a andar en bicicleta, entonces su glucosa empezó a mejorar considerablemente. Y pues bueno, no sé si han escuchado por ahí ese dicho que dice que cuando no les llueve, les llovizna. Pues era un paciente que automáticamente yo había pensado que pues dije, ya estuvo, ya salió, ya se controló, ya acabamos. Y al poquito tiempo me habla la esposa. Aquí, ok. Me habla la esposa muy angustiada, que tenía fiebre, dificultad respiratoria, tos, y ya en cuanto me empiezan a dar los síntomas dije, ay, no, esto va a ser un paciente COVID. Le dije, oiga, ¿tuvo contacto con alguien? Dice, no, está enojadísimo porque se había contagiado en su casa, casi no salió en toda la pandemia, se la pasaba encerrada en su cuarto para no contagiarse por los riesgos del evento cerebrovascular que él tuvo y los riesgos endoteliales que él tenía. Entonces ya me dice que ya llevaban también tratamientos y no se habían recuperado. Entonces dije, pues vámonos a hacer estudios porque es urgente con él saber si trae algún problema o no. Entonces tenemos para el 14 de enero del 2021, paciente masculino de 57 años de edad, diabético 21 años, hipertenso 9 años, antecedente traumatismo cráneoencefálico por choque contra un tráiler, en seguimiento por secuelas de paraplegia derecha por choque contra un tráiler. Padecimiento actual, acude después de 7 días de evolución con problemas de insuficiencia circulatoria. Me llamó la atención porque él traía mucha retención de líquidos en sus pies, algo que no había sucedido en el tiempo anterior ni en los tratamientos que se le habían realizado, y traía bastante hinchados sus pies, evidente en miembros inferiores, un poco las manos. Su oxigenación baja, dificultad respiratoria de bajos y medianos esfuerzos. También me decía que
no podía caminar mucho, hacer mucha actividad porque se cansaba. Un cansancio muy constante, cayó en depresión, algo de tos. De hecho, esa depresión también estuvo un poquito fuerte porque ya él decía que ya no le hicieron nada, que ya lo dejaron, que al cabo ya se iba a morir. Es algo muy común en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, cuando traen los cuadros activos es de que ya me voy a morir y ya me voy a morir. Entonces ya le dije a su esposa, mire, yo le voy a indicar el tratamiento, ya en usted está que se lo dé y que él se lo tome. Si lo hace, como él no había suspendido el tratamiento de la plata por lo del antecedente que tenía y porque estaba en seguimiento por lo de la diabetes y la hipertensión también, yo creo que eso a él le ayudó mucho a que no tuviera una complicación grave por los antecedentes que tiene. Entonces, sus signos vitales, presión volvió a subir, 160/82, frecuencia cardíaca de 90, la saturación se mantenía bajita, de 83 a 87%. Médicamente siempre nos indicaban que todos los pacientes con una saturación menor a 83 eran para hospital. Lo cierto es que yo casi ya no mandé ningún paciente a hospital porque les comentaba, ya de allá me los refieren, entonces ya que los regresamos. Temperatura de 38, glucosa de 167, los estudios se realizaron el 15 de enero. PCR, inmunoglobulinas, anticuerpos, resultados positivos. En estos laboratorios les hacen paquete de todos los estudios con las radiografías y ya nos envían los resultados. Tenemos aquí en este paciente pulmones que muestran disminución de volumen, en su parénquima muestran múltiples zonas de opacidad mal definidas, bilaterales de distribución, sobre todo ápico-basal, periféricas, y tenemos un diagnóstico muy sugestivo de neumonitis, que era lo último que yo hubiera querido en este paciente. Tenemos aquí el tratamiento que se realizó, fueron cefaloposporinas cada 24 por 14 días vía oral, antipirético cada 12 por 5 días, anticoagulante en la noche por 15 días, solución mineral plata 1000, 20 mililitros, 5 tomas por día, magnesio, 15 gotas en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche en medio vaso de agua, aqua 1000, 10 mililitros cada 12, lactoserum cada 12 horas. Los resultados en una evolución de 2 meses y medio de este paciente, esta es la segunda radiografía que se le realizó. Y tenemos que el parénquima pulmonar es normal, estructuras mediastinales sin alteraciones, quedó con una presión de 128/80, frecuencia cardíaca 72, saturación de 94%, respiratoria de 22 y glucosa de 126. Entonces, pues bueno, para todos los pacientes con SARS-CoV-2, dispersión de energía de magnesio para funcionalidad del endotelio. ¿Qué es lo que causa la infección por COVID? Es un problema de disfunción endotelial. Cuando los médicos aprendan un poquito más al trabajo del endotelio, van a poder sacar cualquier paciente en cualquier condición, pero mientras no se aplique uno a esto va a ser difícil. Y de por sí, cuando yo estudié, yo aprendí todo esto porque yo me formé en el área de investigación nacional. Si no, posiblemente hubiese tenido también un conocimiento un poquito más deficiente y me hubiese sido también muy difícil poder haber apoyado a estos pacientes. Y ya para terminar, todo el mundo estresado, preocupado, angustiado, que si me da el COVID y que si me enfermo y que si me pasa y que si me muero y que cuál va a ser la complicación. Grábense estas dos cosas bien importantes. Recuerden siempre, dime qué padeces y te diré cuál va a ser tu complicación. Dime qué padeces y te diré cuál va a ser tu riesgo. Si tú eres un paciente con diabetes o tienes riesgo, ¿a dónde te debes enfocar y cuál va a ser tu riesgo de daño por complicación? Hígado, páncreas, sistema circulatorio. Si eres una persona hipertensa con riesgo para hipertensión, ¿cuál va a ser tu problema? Sistema circulatorio y órganos sistémicos. Si eres una persona con cáncer, ¿cuál va a ser tu riesgo, tu complicación para sistema inmunológico? Hay que trabajar sistema circulatorio endotelial, cadenas ganglionares. Si eres una persona con artritis, ¿cuál va a ser tu mayor daño por complicación? Articulaciones.
Entonces luego tengo pacientes que están muriéndose del estrés porque se van a infartar cuando no son ni hipertensos ni diabéticos. Entonces, bueno, y no tienen riesgos como el caso que vimos del chico de 20 y tantos años. Digo, bueno, ¿y tú cómo? ¿Por qué te vas a morir si no tienes ningún riesgo? ¿Verdad? Acá, trabájenle acá mucho. ¿Por qué la plata también los productos de dispersión de energía eléctrica cuántica sirven? El secreto está aquí. Hace mucho yo una conferencia de unos médicos estadounidenses que me llamó la atención, donde hablaban de una escala de Harwitz donde manejaban los niveles de vibración en el cuerpo. Yo ya había visto por ahí muchos pequeños mensajes donde decían, una vibración donde tus células vibren arriba de 200, tú no tienes riesgo para enfermarte. Pero decía, bueno, pero ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿O quién les dijo? ¿Cómo? Yo en la medicina ni jamás lo había visto en mi vida. Pero gracias a Dios que he tenido esa formación de investigación. Yo soy mucho de ir y buscar y preguntar y revisar. Y hace tiempo que yo sabía que esto existía y apenas hasta ahora pude encontrarlo para podérselos compartir. Si ustedes quieren saber quién puede tener riesgo de una complicación grave para infección por SARS-CoV-2 o cualquier enfermedad, llámese del índole que sea, vean en qué nivel están vibrando. Una persona que vive en la vergüenza, sus células están a un nivel de vibración de 20 vibraciones por segundo. Alguien que vive en la culpa está en 30 vibraciones por segundo. Alguien que vive en apatía está en 50. Alguien que vive en la aflicción, que todo el tiempo está angustiado y preocupado, está en 75. Alguien que vive del miedo, su nivel de vibración es de 100. ¿Ustedes creen que no se van a enfermar y no se van a infartar? Si tienen al cuerpo con un nivel de estrés que no lo dejan llegar a ese nivel de vibración que las células requieren. Alguien que vive con orgullo está en 175, alguien con coraje en 200. La mayoría deberíamos de estar aquí, que es la neutralidad. Estamos hablando, ahí está la respuesta, de 200 hacia arriba. Esto yo les recomendaría que lo impriman en una hoja, búsquenlo en internet, péguenlo en la puerta de su habitación y cada vez que se sientan mal, vean en dónde están de esto para saber a qué nivel están vibrando. Entonces, ok, si yo, por ejemplo, estoy en el orgullo, mis células están vibrando a 175 y las tengo que llevar a más de 200 para que no me pueda enfermar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si soy una persona con más voluntad, mis células vibran a 310. Si vivo en la aceptación, la compresión, 350. Si vivo en el raciocinio, que soy una persona consciente, coherente, accesible, en 400. El amor vibra a 500. Aquellos que están enamorados, aquellos que están felices, que sienten cuando están enamorados, es una felicidad que no les cabe en el pecho. Entonces, en ese momento las células están vibrando a estos niveles, a 500 o más. La alegría vibra a 540 las células, la paz es de 600 y la iluminación es de 700. ¿Saben quién está en iluminación para que tengan una idea de cuánto nos falta todavía? En iluminación está Jesucristo, está Zoroastro, está Buda. Esos niveles de conciencia y todos los grandes maestros ascendidos, para los que trabajan terapias alternativas y que saben de esto, los maestros ascendidos están en 700 o más. Entonces vean cuánto nos falta para llegar hasta ahí. Una persona que esté en estos niveles ya no se enferma, ya no se estresa. Una persona en estos niveles jamás va a tener una enfermedad crónica por grave o complicaciones que tenga. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la razón y la aceptación, en estos niveles se calificó a Nikola Tesla, se calificó a Einstein, se calificó a Mahatma Gandhi. Así es que ahora califíquense dónde está cada quien. Entonces, si con estos simples cuadros ustedes lo entienden, van a saber qué riesgo tienen para agarrar un SARS-CoV-2, van a saber qué riesgo tienen para tener un cáncer, una diabetes, una hipertensión. Esto es algo más fácil de lo que se pueden imaginar, pero que generalmente no se da a conocer en las áreas médicas, por lo tanto, pues todo el mundo desconoce. Y generalmente, ¿dónde andan vibrando la mayoría de las personas?
en esos niveles, por eso hay tanta enfermedad, tanto padecimiento, tanta desdicha y tanto sufrimiento. Entonces, el que quiera ser feliz hay que vibrar de aquí para arriba. Si estoy enojada y veo mi hoja, ay, estoy vibrando a 150, no. Quiero más, entonces voy a hacer algo en lo que yo me sienta a gusto, tranquila y feliz para que ese resultado pueda llevarse a cabo. Y pues bueno, hay que dar honor a quien honor merece. En el área de investigación donde trabajamos todo lo del endotelio, que ya muchas veces lo he comentado, con el doctor Jaime Carranza Madrigal, fue quien descubrió que la diabetes y la hipertensión se da en los niños, no en los adultos como todo el mundo piensa. Es un problema de disfunción endotelial que empieza a partir de los 5 años de edad. Nosotros participamos en los estudios para medicina interna, donde se ganaron por 4 años consecutivos el primer lugar a nivel nacional por este descubrimiento, y que orgullosamente fue en México y que orgullosamente lo hicimos nosotros. Para estos estudios se incluyeron niños de internados donde llevaban alimentación muy estable, niños de escuelas privadas y niños de escuelas públicas. Y nos llevamos la sorpresa de la vida, porque los niños donde hay familias donde económicamente se puede, son los que llevan la peor alimentación, los que tienen ya los principales problemas de disfunción endotelial y los que tienen más riesgo para desarrollar diabetes e hipertensión. Los niños que son de escuelas generales, ahí más o menos hubo un equilibrio en todos los estudios que se les realizaron. Y los niños de los internados, a pesar de que en los internados hace falta tanto cariño y tanto amor, con la simple alimentación que llevaban tan regularizada, fueron los niños que obtuvieron los mejores resultados en la función endotelial. Quiere decir que si eres más pobre y tienes menos acceso a comida chatarra, dulces, golosinas y demás, vas a tener una mejor salud. Y alguien que tenga acceso un poquito más, pues va a estar más complicado si no lo cuidan. El doctor Jesús Alejandre García, él fue subdirector del Instituto Nacional de Neumología en México. Para mí lo del SARS-CoV-2 fue algo no tan complicado, porque yo fui asmática y tuve padecimientos, alguna enfermedad que nunca llegamos a algún diagnóstico tampoco. Yo estuve internada en colegios de religiosas en la secundaria, en uno vivía, en otro estudiaba. Algunas madres fueron a África, trajeron alguna bacteria, nos contagiamos todas. Yo tuve un problema muy severo respiratorio por 8 años, al cual nunca llegamos a un diagnóstico, pero realmente a mí quien me curó fue él, y fue con un solo tratamiento de 1 mes. Y después, cuando mi papá tuvo la enfermedad del granjero, que también era mortal, que no le daban más de 6 años de vida, él fue el que lo sacó adelante. Entonces yo me pegué tanto con ese doctor a lo que él hacía en vía pulmonar, y me apegué tanto a la función del endotelio para cardiovascular, que para mí fue muy fácil identificar cómo se pueden tratar y trabajar estos pacientes de tal forma que no queden con tanta secuela, no con complicaciones, y que también preventivamente se puede hacer algo para evitar adquirir este tipo de infecciones. Entonces, pues ahí hay lecturas recomendadas para quien quiera, y pues vamos terminando ya. En alguna ocasión ya les había compartido este pensamiento. Dice: la curación del alma, no duele la espalda, duelen las cargas, no duelen los ojos, duele la injusticia, no duele la cabeza, duelen los pensamientos, no duele la garganta, duele lo que no se expresa o se expresa con furia. No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere. No duele el hígado, duele la ira contenida. Los pacientes diabéticos, atención. No duele el corazón, pacientes hipertensos, duele la falta de amor. Y es precisamente el amor, porque el amor vibra a más de 500 vibraciones por segundo en nuestras células. Y es precisamente el amor mismo quien contiene la más poderosa de las medicinas. Recuerden siempre, detrás de cada logro hay un Dios que lo hizo posible.